Hola, muy buenas. Bienvenidos a una tarde de palabra más, nuestro programa indirecto cada miércoles a las 6 de la tarde. Hoy vamos a hablar sobre el texto de Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, la conocida parábola de las 10 vírgenes. Estamos en época de Semana Santa y ese texto está precisamente y en el contexto de la última semana de Jesús en Jerusalén. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Vosotros sabéis lo que es una parábola y cuál es el propósito de las parábolas. Una parábola de Jesús no es una simple ilustración que nos ayuda a entender un argumento, sino un modo de expresar la verdad del reino de Dios. Es teología en forma de historias. Un gran comentarista llamado Clayton Coons defiende que en general se puede juntar las parábolas en tres grandes grupos. El primer grupo, llamado la inauguración del reino, con la llegada del rey a la tierra. Parábolas que Jesús contó al inicio de su ministerio. Un segundo grupo de parábolas él llamó la dimensión del reino, que tiene que ver con el avance del reino por medio del testimonio y la predicación del Evangelio iniciado por Cristo y llevada a cabo por la Iglesia. Son parábolas que ha contado Jesús en medio, en la mitad por ahí, ¿no?, de su ministerio. Y un tercer grupo de parábolas, la consumación del reino. Y son parábolas que normalmente Jesús ha contado al final de su ministerio. Y tiene que ver con la segunda venida del Rey, el regreso de Cristo para rescatar a su iglesia, ¿no? Como has visto, el reino es el tema principal de las parábolas, el reino de Dios. Las parábolas están donde las encuentras, en un diálogo teológico, en la narración de un suceso, en el relato de un milagro, en una colección temática, en un discurso, sermón o enseñanza, o raramente, pero puede ocurrir, aislada, ¿no? En el caso de la parábola que estudiamos hoy, la parábola de las 10 vírgenes, en el capítulo 25, versículos 1 al 13 del Evangelio según San Mateo, Jesús estaba profiriendo su conocido sermón escatológico en su última semana en Jerusalén antes de su crucifixión y posterior resurrección al tercer día. La última semana de Jesús en Jerusalén, la llamada Semana Santa. Jesús ya había entrado de manera triunfal, eso nos cuenta Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11. Jesús purifica el templo, Mateo capítulo 21, y Jesús duerme en Betania. De hecho, Jesús estaba hospedado en Betania, que era una aldea cercana a Jerusalén, ¿no? Y iba y volvía a Jerusalén cada día. Y volviendo a Jerusalén, en uno de esos días, Jesús maldijo a la higuera estéril. Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22. Jesús enseñando en el templo en el segundo día en Jerusalén. Mateo capítulo 21, versículos 23 al capítulo 24, versículo 1. Y en ese periodo, en ese día, ¿no?, los sacerdotes, ancianos, fariseos, y cuestionaron la autoridad de Jesús. Eso vemos versículos 23 al 46. Tenemos la parábola de los dos hijos. Tenemos la parábola de los labradores malvados. Tenemos la parábola de la fiesta de boda y el hombre sin vestido. La cuestión del tributo. Preguntas de religiosos y respuestas de Jesús. Todo esto en el capítulo 21 y capítulo 22 de Mateo. Siempre Jesús intentando contestar a las preguntas y los cuestionamientos de los fariseos, los líderes religiosos y los ancianos y los sacerdotes de aquel tiempo, ¿no?, de su época. Hasta que se terminan sus preguntas o sus cuestionamientos al final del capítulo 22 y tenemos el discurso de Jesús contra escribas y fariseos en el capítulo 23.
Y justo al principio del capítulo 24, los discípulos preguntan a Jesús sobre cuándo será el fin del mundo. Porque los discípulos habían enseñado a Jesús las estructuras del templo y Jesús dijo que el templo de Jerusalén no se quedaría piedra sobre piedra del templo, ¿no? Sino que sería derribado. Profecía que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Entonces, los discípulos preguntan sobre esto y Jesús contesta con su famoso sermón escatológico, que empieza en el capítulo 24. Al final del sermón, al final del capítulo 24, para hacer el mensaje aún más claro y aplicable, Jesús comparte algunas parábolas, eso al final del capítulo 24. Y la parábola de las 10 vírgenes sigue en esta misma línea, en el capítulo 25, ¿no? Para hacer con que este sermón escatológico sea aún más claro y aplicable, ¿no? a sus discípulos y a todo el pueblo. Entonces, vamos a leer capítulo 25, versículos 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de estas muchachas eran previsoras y 5 descuidadas. Las descuidadas tomaron sus lámparas, pero no llevaron consigo aceite. Mas las previsoras tomaron aceite en sus alcuzas, juntamente con las lámparas. Como el novio tardaba, cabeceaban todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las descuidadas dijeron a las previsoras: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las previsoras respondieron: para que nos falte ni a nosotras ni a vosotras, mejor será que vayáis a la tienda a comprároslo. Pero mientras ellas fueron a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Empezaré a basarme aquí en el comentario de ese doctor, ¿no? Llamado Clayton Combs. En la última parte del sermón de Jesús sobre el fin de los tiempos, él habla de la división entre los que estarán atentos y preparados y los que no lo estarán. La presente parábola continúa enfatizando la necesidad de preparación ante el juicio final en el día de la consumación del reino. Ya sabéis, en Medio Oriente, debido al calor, se celebra la boda normalmente por la noche, o se celebraba las bodas normalmente por la noche. La novia espera en la casa de sus padres al novio, que la buscará para llevarla a su nuevo hogar o al lugar donde se celebrará la boda, que normalmente solía ser pues, la casa del novio y lo que sería el nuevo hogar de la novia. Junto a la novia, sus damas de compañía, que solían ser en el número de 10, esperaban la llegada del novio. Por eso, parábola de las 10 vírgenes. Eran normalmente 10 damas de compañía, ¿no? 10 doncellas. Tan pronto como se anuncia que el novio se acerca, las chicas, las muchachas, tienen la tarea de ir a su encuentro. Como esta marcha solo se realiza por la noche, pues necesitaban llevar lámparas. Estas lámparas eran propias para el exterior. Eran como unas antorchas, ¿no? Estaban hechas de un largo bastón con trapos encharcados de aceite en el tope. Cuando encendidos,
quemaban con gran brillo, alumbrando el cortejo hasta la casa del novio. El peregrinaje, ¿no? El cortejo, desde la casa de la novia hasta su nuevo hogar, hasta la casa del novio, donde se celebraría o se consumaría la boda. Debido a la brillantez de la llama ardiente, el aceite pronto se terminaba y debía ser repuesto con más frecuencia. Por lo tanto, las muchachas que eran las damas de compañía necesitaban llevar recipientes con aceite para reponer las lámparas. En la parábola de Jesús, las 10 damas de honor, según la costumbre de la época, se prepararon para esperar la llegada del novio. Sabiendo que el novio llegaría por la noche, pues se llevaron sus lámparas, claro. 5 de ellas, que eran prudentes o previsoras, se llevaron aceite en los recipientes en caso de que necesitaran reponerlo en las lámparas. Las otras 5, las necias o descuidadas, solo se llevaron las lámparas llenas de aceite, pero sin aceite de reserva. A lo mejor creyeron que no sería necesario llevar más aceite o que el novio llegaría antes, pues no lo sabemos y la verdad no importa sus razones. Alrededor de la medianoche, cuando se escuchó el anuncio de que el novio llegaba, las 10 se despertaron y pusieron en orden sus lámparas, y todas ellas brillaban, pero también se dieron cuenta que necesitarían aceite extra para completar el cortejo. 5 estaban preparadas para ello y 5 de ellas no. Es interesante notar que la parábola no enfatiza a la novia, ni siquiera la menciona. Es que no es el enfoque aquí de la parábola. El enfoque está en las damas de honor, que deberían estar preparadas para acompañar a la novia hasta la casa donde sería la boda. La afirmación en el versículo 5 de que todas ellas, tomadas de sueño, cabeceaban y entonces se durmieron, no es una recriminación al hecho de que estaban dormidas. Realmente, dormir no fue el problema de las descuidadas. Su problema fue no estar preparadas por no haber llevado aceite extra. El hecho de que todas se habían dormido es natural y pone de relevo la verdad de que cuando ellas se despertaron con la premura de la llegada del novio, ya no tendrían tiempo para nada más, sino solo para reponer sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las prudentes o a las previsoras, versículo 8, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Bueno, el sentido común de las 5 prudentes les decía que el aceite que traían consigo sería suficiente para 5 antorchas y no para 10. Delicadamente se negaron a repartir el aceite y aconsejaron a las descuidadas que fueran a los que lo vendían para comprarlo. Entonces, tenían las descuidadas que correr hasta un vendedor, despertarlo porque estaba cerca de la medianoche y comprar el aceite necesario. Estas damas de honor son una representación de los hombres, las mujeres, del ser humano en general que vive en la tierra. En ese intervalo llegó el novio, mientras las 5 descuidadas fueron a comprar. En ese intervalo llegó el novio y comenzó el cortejo. Todos fueron a la casa del novio a celebrar la fiesta. La entrada al salón de bodas se cerró y nadie más que no hubiera formado parte del cortejo podía entrar. Ojo, esa era la costumbre de la época. Solo entraba a la fiesta de boda los que han formado parte, aunque hayan cogido el cortejo en mitad, pero tenían que haber formado parte del cortejo o completo o en parte.
Bueno, cuando llegaban a la casa donde se celebraría la fiesta de boda, pues la puerta se cerraba y ya nadie entraba. Esa era la costumbre. Eso fue lo que ocurrió aquí. Luego, cuando las descuidadas encontraron aceite, compraron, llegaron a la fiesta, tocaron la puerta. La fiesta ya estaba en marcha y el novio no quiso abrir la puerta, diciendo, en verdad os digo que no os conozco. Versículo 12. Qué duro. Está claro de que fue demasiado tarde la preocupación de estas 5 muchachas por prepararse. Este hecho muestra algunas verdades. Primero, si las necias o las descuidadas no hubieran sido descuidadas, habían tenido la debida preparación. Si se hubieran preparado adecuadamente, no habría problemas en descansar y dormir. Y 3, y más importante, es imposible depender de otros para la salvación. Ya sea ahora o en el día de la venida de Cristo, la salvación es personal. Da igual si es hijo de creyente o si es hijo de un criminal. Da igual si ha crecido en la iglesia y si ha hecho devocionales familiares toda la vida en su casa. Es imposible depender de otros para la salvación. La conclusión de Jesús a la parábola es simple y directa. Versículo 13. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora. Evidentemente se refiere a sí mismo y a su regreso, su segunda venida. Él es el novio, el que viene. La enseñanza obvia es que Jesús excluye del reino de los cielos a todo aquel que deja de hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. El día del regreso de Jesús pueden llamarlo por su nombre y mostrar sus obras religiosas, como en Mateo 7, versículos 21 al 23, pero porque no hicieron la voluntad del Padre, no tendrán parte en el reino. Jesús aquí quiere ilustrar y hacer evidente el hecho de que es imprescindible estar listo, estar preparado ante su regreso. Por eso las 5 muchachas fueron llamadas prudentes o previsoras. Estaban preparadas. Aunque también se habían quedado dormidas. Estaban listas, estaban preparadas, estaban con el aceite de reserva cuando de la llegada del novio y pudieron seguirle en el cortejo. Bueno, para ir terminando, se puede entender que hay algo de propósito en el hecho de que las lámparas se estaban apagando precisamente en el momento de la llegada del novio. Así que la religión, nada más que externa, resulta sin poder iluminador delante de aquel que es la luz del mundo. Las 5 descuidadas encuentran la puerta cerrada para ellas y apelan al novio, le suplican al novio, que ya era la autoridad allí. Pero el novio no las conoce y, siguiendo la costumbre, no las deja entrar. La verdad última que quiero compartiros está clara. No vale con ser amigo de la novia. Es necesario conocer el novio y prepararse para su llegada. Una vez más, no vale con ser amigo de la novia. Las 5 descuidadas eran amigas de la novia, la conocían. Por eso eran sus damas de honor, de compañía. Pero el novio les dijo, no os conozco. No estaban preparadas.
a seguir el cortejo. No vale con ser amigo de la novia. Es necesario conocer el novio y prepararse para su llegada. En el día de la llegada del novio, el regreso de Cristo. Los que irán con él son los que se prepararon, y uno se prepara conociendo al novio. Hay gente que es amigo de la iglesia, es amigo de creyentes. De hecho, puede incluso frecuentar las celebraciones y los actos religiosos, pero no conocen al novio. Y aquel día no vale con ser amigo de la novia. Solo los que conocen al novio y se preparan para su llegada entrarán a la fiesta de boda. El Señor os bendiga.